Hola gente, bienvenidos al Sci-Fi May. Hoy vamos a hablar de lo que es la ciencia ficción y los géneros y tengo una chuleta porque hay mucha chicha que contar y no quiero equivocarme. ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción es uno de los géneros derivados de lo que es la literatura de ficción. Estos géneros derivados de ahí son literatura de terror, literatura de fantasía y literatura de ciencia ficción. El término ciencia ficción en español, algunos autores dicen que es una mala traducción, ya que el término original en inglés es science fiction y digamos que al traducirlo debería haberse traducido como ficción científica, pero se tradujo tal cual y al cambiar ahí un poco dan lugar a que se piensen cosas que no son. El género en sí nació a mediados de la década de 1920, de hecho 1926 fue cuando se acuñó el término, eso lo diré después, y aunque hay obras reconocibles de antes, pero lo que es el término en sí se acuñó en esa época. Y fue exportado a diferentes medios como pueden ser la televisión, las series. Tuvo un gran auge en lo que es la segunda mitad del siglo XX. Vamos a esta parte, la voy a leer porque me parece guay y no quiero equivocarme mucho. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades, como por ejemplo viajes interestelares, conquista del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones alienígenas. Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, o incluso en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios físicos reales o imaginarios, como puede ser Marte, que básicamente es imaginario, o cualquier otro planeta, que también sería imaginario. Entre los estudiosos no se han llegado a poner de acuerdo con una definición del género, por eso a la hora de definirlo es tan complicado, porque hace controversia, ya que hay gente que dice que en el momento que imagines, pues al imaginar una raza extraterrestre, eso ya es fantasía, porque te estás inventando algo. Un mundo en el que no has estado también es inventando algo. Hay gente que dice que tiene que ser sobre todo avances científicos reales. Hay pues demasiadas cosas a tener en cuenta y hace que nadie se ponga de acuerdo en lo que es el término de ciencia ficción. Un término más o menos dice: se considera ciencia ficción a los cuentos o historias que versan sobre el impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales presentes o futuros sobre la sociedad o los individuos. Como veis, definir lo que es la ciencia ficción es complicado, pero va un poco en general de desarrollo de las ciencias, la tecnología y también los fenómenos sociales, como es la política, o bueno, vamos a dejarlo en política, más o menos, porque de ahí suele también haber bastante chicha. Pero vamos, normalmente la gente cuando decía ciencia ficción decía que era sobre todo cosas científicas, pero a lo largo de los años y mientras que iba tomando forma este término, pues han ido añadiendo muchas más cosas. Hablemos de cuándo se acuñó el término. El término de ciencia ficción en sí fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback. Gernsback, sí. Hugo Gernsback, cuando lo incorporó en una revista narrativa, digamos que en ese momento fue cuando apareció ya el término en un escrito en la revista Amazing Histories. Aunque parece que William Gibson ya lo mencionó en 1851, pero no se le hizo caso. Y el señor Hugo intentó cuajar, antes de decir el science fiction, intentó meter el término science fiction, pero no cuajó. No cuajó porque, además, traducido, no, o sea, ciencificción, vamos a decir, sería una traducción hacia el español, no termina así.
Y bueno, este hombre le puso el nombre al término, acuñó el término y su nombre es el que aparece en los premios Hugo, que son importantes premios de ciencia ficción, que ya hablaremos de ello. Entonces, digamos que la ciencia ficción tiene varias etapas, empezando, bueno, el término en 1926 se acuñó ahí, y digamos que se considera la primera obra de ciencia ficción moderna que se considera es Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley en 1818. Aunque hay gente que dice que esa no es la primera obra, sino que ya había ciertas obras antes. De hecho, hay historias griegas. Dice uno de los precursores de la protociencia ficción, que es antes de acuñarse el término, Tomás Moro, en su obra Utopía de 1516. No se tiene realmente, como el término se acuñó en 1926, no se sabe muy bien cuál sería la primera obra, ya que todas tienen cierto componente de ciencia ficción. Así que aquí cada uno elige lo que quiere. Nos podemos quedar con Frankenstein de Mary Shelley o con Utopía de Tomás Moro. Bueno, hay bastantes más entre medias. Hay franceses, Cyrano de Bergerac hacen viajes a la luna. ¿Por qué Mary Shelley es tan importante en este momento? Porque parece ser la obra que supuso un antes y un después en lo que era la ciencia ficción. Por eso se coge a Mary Shelley, aunque haya otras obras antes, pero digamos que era como un término muy vago, poco definido, y sin embargo cuando Mary Shelley publicó El moderno Prometeo fue como un cambio en la ciencia ficción. Aunque no fue con ese libro con el que ella se dio a conocer. Frankenstein dio pocos frutos. Sin embargo, otra de las obras que destacó de esta mujer es El último hombre. Tenemos también otra gente que intentó escribir o escribieron relatos de ciencia ficción, Edgar Allan Poe y otros. Es que aquí no me sé estos, pero bueno, digamos que vamos a coger a Mary Shelley porque supuso un antes y un después. Y bueno, en 1850, después de esto, en 1850 aparece uno de los grandes de la ciencia ficción, que es Julio Verne. Julio Verne, que parece que es considerado ahora mismo de fantasía, es uno de los grandes de la ciencia ficción, casi de los papitos que hubo. Publicó en 1863 su primera obra con contenido de ciencia ficción, que son 5 semanas en globo. A partir de aquí es un hito en la ciencia ficción y se empieza a transformar un poco lo que se conoce de ciencia ficción y empieza a ser inquietudes, preocupaciones por lo desconocido, a dónde vamos a llegar, la evolución científica, aventuras, descubrimientos. Entonces, ahí un poco Mary Shelley puso su primer granito. Julio Verne lo investigó un poco más, de hecho hay un montón de obras. Julio Verne cogió lo que había, lo exploró un poco más y inventó cosas que mencionó en sus libros cosas que se inventaron después. El señor Edgar Allan Poe, por si os tenéis curiosidad, por ejemplo, relatos como La verdad sobre el señor Valdemar también habla de ciencia ficción. Otro de los precursores en este género, aparte de Julio Verne, es H.G. Wells, con La máquina del tiempo, que aquí voy a meter un inciso. Este libro voy a proponer, bueno, la historia de La máquina del tiempo, si queréis apuntaros, es el libro que voy a proponer para leer este mes y haré una reseña del mismo cuando la acabe. No sé si en directo o no, pero creo que es un buen momento para leer La máquina del tiempo, de uno de los precursores, junto con Julio Verne, de la ciencia ficción. A pesar de que esta se trate de viajes en el tiempo, se considera que es de 1895, se considera que la primera obra de viajes en el tiempo en España se había publicado previamente y es Anacronópete. Nunca sabré decir esto. A ver, vamos a decirlo. Anacronópete, de Enrique Gaspar Rimbaud. Voy a buscar ese libro porque también me gustaría leer esa obra durante este mes. Supongo que iré a la biblioteca o tal.
Se supone que es la primera obra de viajes en el tiempo, pero en España nos adelantamos. Y si tenéis interés de obras de ciencia ficción en español, tenemos autores como Miguel de Unamuno, Azorín, Vicente Blasco Ibáñez, Agustín de Foxá, Ramiro de Maeztu o Jardiel Poncelá. Yo voy a investigar sobre esto porque ciencia ficción española con estos autores me llama muchísimo la atención. Os haré un vídeo también si queréis, si me da tiempo, ¿vale? Y aquí metemos otra pullita de la ciencia ficción. Se ha llamado también literatura de anticipación porque algunos autores como Julio Verne, que os he dicho ya, han llegado a anticipar surgimientos científicos, pues como son el submarino o el cohete, que Julio Verne ya lo mencionaba en sus libros y luego fueron creados. Entonces ya pasan a ser, no son ciencia ficción porque está creado y la gente lo entiende más como novelas de aventuras, porque no ve que haya una ciencia ficción ahí. Bah. ¿Ciencia ficción en Estados Unidos? Vale, vamos a hablar de las etapas de la ciencia ficción. Debido a que el vídeo estaba quedando demasiado largo, he decidido dividirlo en dos, así que en el próximo hablaremos de las etapas de la ciencia ficción. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!